Shalom a todos, gracias, buenas noches, gracias que nos acompañan, Shabbat Shalom. Hoy es día de estudiar la parashá de Vayetze. Soy Javier Núñez de Querétaro, México, para los diferentes lugares donde nos escuchan, aquí en el país y fuera del país. También muchos saludos, Venezuela, Colombia, Chile, Perú, Japón, todos los lugares donde nos están acompañando, donde nos dan el honor a nosotros de ser recibido por ustedes. Muchas gracias. Vamos a estudiar la parashá de Vayetze. Está en el libro de Bereshit, en el primer libro, en el Perej 28, en el Pasukim 10. En adelante, la vamos a ir en español y luego vamos a leerla en hebreo, ¿les parece? Para que podamos escucharla un poquito. Aunque la semana les estuve mandando información, quisiera que nos preparáramos para ello. Dice, y se fue Jacob de Berseba hacia Harán. Llegó a cierto lugar y durmió ahí porque ya se había puesto el sol. Tomó de las piedras del lugar por a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Soñó con una escalera cuya base estaba en la tierra y cuya cima llegaba al cielo. Veía ángeles de Hashem subir y bajar por ella. Y aquí que el Eterno estaba sobre ella y dijo, yo soy el Eterno Dios de Abraham, y tu padre y Dios de Isaac. La tierra donde estás acostado te la daré a ti y a tu simiente. Y tu descendencia será como polvo en la tierra y se propagará hacia el oeste, hacia el este, hacia el norte y hacia el sur. En ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y aquí que estoy contigo y te guardaré donde vayas y te estableceré nuevamente en esta tierra, porque no te abandonaré hasta que haya hecho todo lo que te he prometido. Y Jacob despertó de su sueño y dijo, ciertamente el Eterno está en este lugar y yo no lo sabía. Tuve miedo y dijo, qué terrible es este lugar. No puede ser sino la casa de Dios y esta es la puerta de los cielos. Jacob se levantó muy temprano por la mañana y tomó la piedra que había empleado de cabecera, la puso por pilar y derramó aceite sobre ella y llamó a ese lugar Bet-El, casa de Hashem. A pesar de que el nombre anterior era Luz, y Jacob formuló un voto diciendo, si Dios está conmigo y me guarda en el camino que recorro y si me da pan de qué comer y ropa que vestir, de modo que yo retorne en paz a la casa de mi padre, el Eterno será mi Dios, y esta piedra que he puesto por pilar será la casa de Dios, y todo de lo que tú me des, yo te daré un décimo. Vayetze Jacob mi ber Shabbat. Vayelek arba aran vayif chaga bamakom vayelek shanti ba Hashemes ויקח מעני המקום וישב מרעשותיו ויזקן במקום ההוא ביחלו ביחלון והנה סולן מוצת ארצה בראשו מגיע השמיימה והנה מלאכי אלוהים עולן Yordimbo. Dice, y se fue Jacob de Berseba hacia Harán, llegó a cierto lugar y durmió ahí porque ya se había puesto el sol. Tomó de las piedras del lugar por cabecera y se acostó en aquel lugar. Soñó con una escalera cuya base estaba en la tierra y cuya cima llegaba al cielo y veía ángeles de Hashem subir y bajar por ella. Así que esa es la parte que acabamos nosotros de leer ahorita. Y bueno, vamos a prepararnos, hay mucho que aprender. Recuerden conectarnos con la energía de la parashá de la semana. Lo aprendimos que aunque los dijo que había que oírla en nuestra lengua materna, oírla en la lengua sagrada, pero también, si es posible, escucharla en arameo. Y aunque no tenemos muchos escritos en arameo nosotros, hacemos varias oraciones en arameo. El Kadish es un rezo que es en arameo. Así que no se preocupen, vamos ahí en esa ruta. Bien, para Vayetze, vamos a estudiarla y antes de estudiarla quisiera que hiciéramos una tefilá, una oración que tiene una cabana muy fuerte y que nuestros sabios enseñan desde la antigüedad que se está haciendo esta tefilá y que lo que hace es conectarnos con esas cabanot
que se tiene para estudiar la Torah. Hoy vamos a aprender un poquito de lo que resulta, el beneficio que da que estudiemos Torah. Vamos a hablar un poquito de ello, ¿ok? Dice, Ineni rotzeli limudei kedei, sheivi enei atalmud, lidei masel, lidei oimido, yesharot, lidei yediat atorah, lidei debekut abore, lidei tafat mayeno, oteon rabah, barubot hashamayim niftahu mala, haaretz dechaet, Hashem, kamayin layam mechasin bebiat, kuel sedek, bimera beyamenu, amén. Y en español dice, estudiar para que el estudio me lleve a la acción, a los atributos rectos y el conocimiento de la Torah. Y que este conocimiento me dé apego con el Creador. Y ese apego me permita difundir las fuentes del gran abismo y que sean abiertas las ventanas del cielo y que se llene la tierra del conocimiento de Hashem, como las aguas cubren el mar, con la venida del justo Redentor pronto en nuestros días. Y todos decimos, amén. Bien, dice que Jacob salió de Beersheba y fue a Harán, o a Harán, como está escrito, y que durmió en un lugar. Y el Midrash dice mucho de ello. Les mandé un Midrash a principio de la semana para que lo lean, lo estudien, de la Parashá, porque no es otro lugar más que el lugar donde se edificó el templo, ahí exactamente. Y hay muchas historias del Midrash, hay muchas cosas que el Midrash dice en relación a cómo se acostó, las piedras que puso y cómo despertó. Tiene muchos mensajes. La Parashá, desde la óptica del Midrash, tiene tanta historia que contarnos, tiene tanto que enseñarnos, que no podemos más que maravillarnos con la obra que Hashem hace a través de sus siervos, a través de sus patriarcas, a través de cuando empezó a establecer una nación llamada Israel. A través de nuestro patriarca Jacob, dice que salió de Beersheba y llegó a un lugar. Tomó piedras del lugar para cabecera y resulta que cuando una porción del Midrash dice que en un momento dado en la noche las piedras estaban alrededor de él y que si hubiéramos tenido un dron para mirarlo, fueron 12 piedras, dice un Midrash, 3 piedras en cada uno de los extremos del cuerpo de Jacob, 3 en la cabeza, 3 en los pies, 3 en el costado derecho, 3 en el costado izquierdo, y que no era otra cosa más que la figura del Mishkan, con las tribus, 3 tribus en cada lado. Y hay otro Midrash que nos dice que fueron 4 piedras y que esas 4 piedras se convirtieron en una donde fue a dar su cabeza. Hay tanta historia, tantas cosas interesantes que estudiar, pero yo quiero enfocarme hoy en el beneficio que da estudiar Torah. 2 beneficios interesantes, que uno de ellos directamente nos beneficia a nosotros y el otro al mundo. Al mundo le beneficia que tú y yo estudiemos Torah. Fíjese bien, Vayetse quiere decir y salió o se fue. Y Beersheba pareciese un lugar de una ciudad. Pero hay un Midrash que nos dice que Beersheba es un acrónimo de 2 nombres, Shem y Eber. Beersheba es un acrónimo de 2 nombres, Shem y Eber. Y el Midrash dice que Beersheba era una yeshiva, un lugar donde se estudia Torah. Beersheba es un lugar donde se estudia Torah. Y que fue fundada esa yeshiva por Shem y Eber, que eran descendientes directos de Noah, descendientes de segunda mano, de segunda generación de Noah. Eso es lo que dice el Midrash. Y que ellos fundaron la primera yeshiva. La primera yeshiva, después del Mabul, después del diluvio, la fundaron Shem y Eber, y al lugar se le conoció como Beersheba. No solamente como un lugar, como un nombre de una tierra, de un pueblo, de una ciudad, sino por la comunidad, por la yeshiva, por la casa de estudios que se estableció ahí, la primera. Y dice el Midrash que Jacob pasó 14 años estudiando en esa yeshiva. 14 años. Todo el conocimiento
edénico, dice el Zohar, ahora me brinco al Zohar, dice el Zohar que todo el conocimiento edénico, Jacob lo aprendió en la yeshiva de Beersheba, en la yeshiva donde los Rosh HaYeshivot eran Shem y Eber. Shem y Eber eran las cabezas de esa comunidad. Y ahí todo el conocimiento edénico, todo el conocimiento del libro del Resplandor, todo lo que había de información en un sentido, ahí lo aprendió Jacob, nuestro patriarca. No existía la Torá, ustedes lo saben. No existía en el plano físico, en el plano espiritual ya existía. De hecho, es una de las 7 cosas que antes de que todo lo que existe, la creación, la Torá ya estaba escrita, la Torá ya existía. Ya era una realidad en un mundo paralelo que tuvo que esperar su tiempo, su momento, hasta que vino una generación, 26 generaciones después de Adam Rishon, que vino Moshe, y a él se le permitió conectar esa realidad que era alterna y hacer una realidad en el Olam Asé, no solamente en el mundo de arriba, sino en el mundo de abajo, Olam Asía. No existía la Torá en los tiempos de Jacob, pero había conocimiento de ella. Shem y Eber poseían ese conocimiento y todo lo contenido dentro de ella, además de los diferentes libros sagrados que existían. Existía el libro Sefer, libro de los espejos, se le traduce el libro de los espejos. Habían varios libros que tenían que ver con un conocimiento espiritual muy elevado, pero que no estaban al alcance de todos, solo al alcance de unos cuantos. En este caso, Shem y Eber poseían ese conocimiento que le transmitieron a nuestro patriarca por 14 años. Así que fue un estudioso asiduo, pero no solamente eso, fiel de la yeshiva de Shem y de Eber. Ahora, aquí hay algunas cosas que nos deben de llevar a pensar y nos deben de llevar a reflexionar. ¿Por qué la Torá entonces inicia contándonos que Jacob se fue de Beersheba? ¿Por qué no la Torá nos dice qué fue lo que aprendió en Beersheba? ¿No? Sería más interesante, a lo mejor para una mente como la de algunos de ustedes que son muy, muy listos, muy avanzados, muy todos ustedes, muy suspicaces, que quieren saber siempre más. ¿No hubiera sido interesante que la Torá nos revelara lo que aprendió Jacob en Beersheba? Pero no, nos dice que salió de ahí. Y hay algunas razones, y los jajamín, siempre con su gran sabiduría, su gran inteligencia, perdón, y sabiduría, obviamente, nos ilustran y nos traen luz a nuestro corazón y a nuestra mente. Cuando indica que Jacob salió, es porque había logrado el mayor de los conocimientos. Es decir, ya no había nada que Shem y Eber le pudieran enseñar. Era necesario un nuevo nivel, una nueva revelación. Era necesario un encuentro con Akadosh Baruj Hu. Mire que cuando usted es fiel en el lugar donde está, en el lugar que Hashem le permite conocer de él, gracias, el libro de Raziel Amalach es un ángel. Hay muchas cosas que nuestro patriarca sabía. Y mire que en el ejemplo de lo que estoy, o en el paralelo o en la aplicación de lo que estoy hablando, qué interesante darnos cuenta que por ser fiel llegó el momento de una nueva revelación. Llegó el momento de encontrarse con Akadosh Baruj Hu, Boreolam, el creador del mundo. Por 14 años, valor numérico la palabra yad, mano, su mano pudo tomar
todo el conocimiento que Shem y Eber tenían. Todo el conocimiento. El libro de los secretos, el libro de los espejos, el libro de los secretos del ángel Raziel, todo el conocimiento edénico estaba dentro de Jacob. Era el momento de una revelación mayor. Y esa es una de las primeras aplicaciones que quisiera dar. Sea usted esforzado, dedicado, enfocado, fiel en el lugar donde está, en la yeshiva que tiene enfrente, en el lugar donde Hashem le permite estudiar. Poco, mucho, dependiendo del enfoque, dependiendo del deseo, de las ganas, sea fiel. Vendrá un momento de revelación mayor, vendrá un momento de un encuentro con Akadosh Baruj Hu en el que transformará toda nuestra vida. Jacob, por 14 años, estuvo aprendiendo y era el momento de salir de Beersheba. Era el momento de Beersheba de salir del lugar. Así que Jacob alcanzó un nivel alto, elevado de conocimiento, el más elevado y el más equilibrado, dice el Midrash, de los patriarcas. El más elevado y equilibrado de los patriarcas. De hecho, sabemos que Abraham, Avinu, nuestro patriarca, también colaboró para ese conocimiento. Isaac, el patriarca, padre o abuelo y padre de Jacob. Abraham es Gesed y Isaac es Geburah. Abraham está en la columna del lado derecho del árbol sefirótico y Isaac está en la columna del lado izquierdo del mismo árbol. Y a ninguno de ellos dos se les concedió ser directamente los padres de las 12 tribus, de los 12 hijos que conformarían el pueblo de Israel. Se le permitió a Jacob, a nuestro patriarca, porque del resultado de llevar una vida en equilibrio de Gesed y Geburah viene Tiferet. Y Tiferet es nuestro patriarca, Jacob. Se conoce Gesed Abraham, Geburah Isaac, que tiene que ver con el mundo de las emociones, pero Tiferet tiene que ver con Atzilut, con un mundo de elevación espiritual. Es decir, que necesitaba un verdadero equilibrio. El nivel del alma de nuestro patriarca era el más elevado. Por otro lado, la Torá nos dice que Jacob se fue de Beersheba porque nadie se enteró antes de que él estaba ahí. Fíjese bien lo que voy a decir. El Midrash dice esto. Jacob se fue de Beersheba porque nadie se enteró que él estaba ahí. Ahora, los jajamín dan mucha luz de todo esto. La verdad es que cuando alguien se muestra en una sociedad, cuando alguien es notorio en una sociedad, ese alguien, esa persona proactiva, dinámica, carismática, útil, y que de repente ya no está, es muy fácil darse cuenta cuando ya está ausente, pero no pasó así con nuestro patriarca. La Gemara nos dice que los habitantes de la ciudad de Beersheba, y el nombre es por el nombre de la comunidad que existía ahí, la yeshiva donde se estudiaba todo el conocimiento edénico, y los lugares vecinos alrededor de Beersheba no se enteraron de la presencia de Jacob, pero sí sintieron su ausencia. Eso dice la Gemara. Aquí está la lección. La lección que yo le llamaría la más importante de esta parasha. Por el momento que estamos hablando y en lo que nos estamos enfocando.
La Gemara dice que no percibieron que ya no estaba, pero sintieron su ausencia. Y la Gemara dice la razón. Porque cuando Jacob Avinu partió de Beersheba, la verajá se fue con él. Así que por 14 años Beersheba vivió facilidad y abundancia. Cuando Jacob Avinu se fue, pasaron a sentir carencia. Y aquí me gusta, les decía yo que admiro, yo nunca subo nada al estado, no me da mucho tiempo para hacerlo. Y no hay cosas, no soy diestro para hacerlo, no hay cosas que hacer. Creo que hay gente muy creativa que pudiera encontrar razones. En lugar de poner y compartir otras cosas, pueden subir frases que salen de nuestras clases, de nuestros shiurim, o clases, pensamientos de la Gemara, o del Talmud, o de la Mishnah, en lugar de poner otras cosas que, o sea, yo quiero decir que aprovechemos lo que tenemos a nuestro alcance para transmitir luz, no para transmitir otra serie de cosas que no traen nada que le ayude al mundo a hacer su ticón. Muchas veces somos criticados porque estudiamos Torah, porque dedicamos mucho tiempo al estudio de Torah, porque dedicamos mucho tiempo a la tefilá, porque dedicamos mucho a estar reuniéndonos para hacer aún en línea tefilá y cosas, y pareciese que todo lo que hacemos es inútil. Tal vez hasta para algunos una pérdida de tiempo, para otros poco práctico. Diferentes pensamientos. Pero déjame decirle la verdad de Bayetse. Bayetse viene a enseñarnos que humildemente, no se vayan a ir, permítame, creo que me está diciendo que no tienen buena señal. No se vayan a desconectar. Si se desconecta, se vuelven a conectar. Creo que no se desconectó y me dejó tomar el repetidor que tenemos aquí para que se escuche y se vea mejor. Bien, Bayetse viene a enseñarnos, viene a darnos una lección. Bayetse viene a mostrarnos que el poco o el mucho esfuerzo que hacemos estudiando Torah humildemente ayuda a sustentar al mundo, aunque sea una parte muy pequeñita de esos pilares que sostienen al mundo. Bayetse viene a enseñarnos que lo que invertimos en tiempo, en recursos económicos, en buscar cómo mejorar. Si antes lo hacíamos con un teléfono, hay que tener una clave o hay que tener una televisión inteligente para que podamos no solamente recibirlo, la clase mejor, la tefilá, sino para que cuando vengan nuestra gente, nuestras familias o nuestros amigos, les podamos enseñar más calidad, con más calidad, lo que humildemente estudiamos y aprendemos. Porque Bayetse nos enseña que todo ese esfuerzo, poco, mucho, mediano, o mucho para los que apoyan, los que hacen mucho, sustenta al mundo, aunque sea una pequeñísima parte. Y lo digo con humildad, no con soberbia.
No es en vano el tiempo que dedicamos a estudiar Torah. No es en vano el tiempo que dedicamos a hacer tefilá. Me gustaría hacer minja, mucho, mucho. Me gustaría que juntos hoy encontráramos el tiempo y a alguien que nos ayude a hacer minja. No todo lo tiene que hacer el gabay. Hay hombres que ya pueden hacerlo, pero necesitan aportar, hacer su pequeño esfuerzo o su sacrificio para que podamos aportarle algo al mundo, sustentar al mundo. Así que no menosprecie ni los tiempos de oración de Filón, ni los tiempos de estudio que tenemos. Aportan sustento al mundo. Déjeme regreso a la parasha. Pudiera decir más cosas, pero tengo intención de terminar la clase hoy. Una vez que Jacob salió de Beersheba, dice que encontró un lugar. Era tarde, se acostó y durmió. Y después de dormir, soñó. Después de salir de Beersheba, después de estar 14 años recibiendo luz, conocimiento, entendimiento, transformación, equilibrio, Tiferet, Jacob es Tiferet, salió de Beersheba, se acostó, durmió y soñó. Esta parasha, la Torah, nos está diciendo que el estudio de la Torah tiene una relación con el sueño. Y en Kislev, en este mes, las parashot de este mes nos hablan de sueños. Nos hablan de sueños. Así que la Torah nos está diciendo que el estudio de la Torah tiene una conexión, aunque sea en un nivel a lo mejor no tan importante para algunos, pero se encuentra en un buen nivel de conexión con los sueños. Ahora, hay varios tipos de sueños. Déjenme tratarlos de encasillar para que podamos estudiar. No los sueños, porque eso requiere mucho, y estaría muy bueno que pronto tuviéramos una clase de eso. Pero sí hay varios tipos de sueños y muchas veces tenemos dificultad para definir si tienen un significado importante o no. Déjenme decirles que hay sueños resultados de la ingestión de alimentos. Es decir, comimos y tal vez comimos de más y eso produjo una mala digestión que llevó a tener sueños muy, muy exóticos. Hace mucho tiempo, alguien recordará, los que están conmigo, que había una persona que me había dicho que había soñado unas cosas bien alucinantes. Lo primero que le dije, ¿a qué horas te dormiste? No, pues tarde. ¿Y qué cenaste? Uy, no, cené. Y me dijo, resulta que había tenido una gran cantidad de ingesto de alimento. Bueno, el sueño que había tenido era resultado de eso, del exceso de alimento que había tenido. El exceso de alimento por la noche produce mala digestión y a veces sueños del mismo rango, así, extraños. Hay sueños simbólicos, hay sueños que sirven de fuga para liberar presiones del subconsciente. Sefer Halomot dice que hay sueños, hay un libro que se llama Sefer Halomot,
Dice que hay sueños donde se refleja la misericordia de Hashem. Pesadillas, estoy refiriéndome a cosas bien feas, difíciles, que hasta despiertas y lloras, estás llorando. Lo fue tan real. Pero Sefer Halomot dice que esos sueños tienen el objeto de mostrarte el rajamín de Hashem, la misericordia de Hashem, y que prefiere que lo sufras en sueños que en la vida real. Esas circunstancias que llevaron a que el sueño fuera muy dramático, Hashem prefiere que lo sufras en la vida, en el inconsciente, en el sueño, que en la vida real. Y también hay sueños proféticos, sueños donde Hashem nos va a indicar algo a futuro. Y la escalera, que sueña y que en un extremo está en la tierra y otro en el cielo, está reflejando algo que el Zohar dice del templo. El templo es la conexión, es la puerta de una dimensión que conecta el Olam Abba con el Olam Hazé, el mundo de arriba con el mundo de abajo. Eso es el lugar que no se ha levantado hoy y que aunque haya ahí una mezquita, no deja de ser un lugar donde hay una conexión espiritual, una puerta, una dimensión, que se abre para que el cielo y la tierra se puedan conectar. Por eso está la escalera ilustrando eso, una parte en la tierra y otra en el cielo. ¿Ok? Así que, interesante el sueño de nuestro patriarca. La Torá nos deja muy claro que el acto de dormir es una posibilidad real de conexión con los mundos superiores. Repito, la Torá nos deja muy claro que el dormir es una posibilidad real de conexión con los mundos superiores. Pero recuerde, después de salir de Beersheba, es decir, por favor, se requiere una estatura, se requiere un nivel, se requiere una conexión elevada, un conocimiento elevado para que entonces eso que estamos soñando o eso que nos acontece en el sueño tenga una intención espiritual fuerte y elevada. Existe esa conexión, es real, la Torah lo enseña y hay que ponerle atención a eso. Permítanme. Okay, perdón, espero que me estén oyendo bien. Sigo con el tema. La Torah dice, o nos deja claro, nos induce a analizar que el acto de dormir es una posibilidad real de conexión. Así que lo más recomendable siempre es estar pensando y estudiando Torah, sobre todo antes de dormir. La Torah nos deja explícitamente escrita que el sueño de Jacob era premonitorio, es decir, era muy importante. ¿Cómo lo sabemos? Fíjese bien, el versículo 13 que acabamos de leer, que describe los detalles del sueño, comienza con la palabra hebrea de Nai, Adonai, que quiere decir, y he aquí Hashem. Y luego se repite en el verso 15 con la variante que después dice Be Nai, aparece la palabra Anoji, que quiere decir soy o estoy, y está refiriéndose a Hashem, otro de los nombres de Hashem. Anoji es con el que empieza la tabla de los mandamientos allá en Shemot 20.
Anoji Hashem. ¿Ok? Estas dos expresiones disipan toda duda sobre la importancia de este sueño, porque nos indica la importancia principal que tiene para Jacob y lo deja claro que ese sueño es una llamada, es una conexión directa con el Creador. Ahora, el Zohar, que siempre trae mucha luz a la parashá, dice que incluso en nuestra vida nocturna, es decir, en nuestro potencial del sueño, depende de nuestra situación cotidiana. Repito, el Zohar dice que incluso nuestra vida nocturna, es decir, nuestro potencial de soñar, depende de nuestra situación cotidiana. ¿Qué tan anclados estamos en el mundo? ¿Qué tipo de energías en el día tuvimos acceso? Y eso se va a ver reflejado en el sueño. Él va saliendo de Beersheba, de la yeshiva, del conocimiento espiritual elevado, y lo que resta es una conexión a un nivel mayor todavía con el Eterno. Entonces, vean que a veces los sueños, corrijo, no a veces, los sueños tienen que ver con el tipo de energía con el que nos movimos en el día. Ahora, por favor, tener un sueño espiritualmente elevado, entre comillas, como resultado de un día donde todo el tiempo estuvimos preocupados, o donde 2 o 3 o 4 o 10 o 20 veces tuvimos en la mente al Eterno, pero no estudiamos y ni hicimos tefilá, pues dista mucho de que en el día hable de una buena conexión y de una buena energía para nuestra vida y sobre todo para esa vida nocturna que también llevamos cuando nos acostamos y nos acostamos a dormir. Kislev es el mes en el que vivimos y las porciones de la Torá están relacionadas con los sueños. Este mes de Kislev es un mes donde se nos pueden revelar sueños. Y para que vengan sueños de un alto nivel espiritualmente, requiere que tú te conectes en el día de una y de 2 o de 3 o de 4 o 5 maneras diferentes con el Eterno, desde la tefilá, desde Shaharit, desde el llevar presente las kavanot de tantos hombres y tantas mujeres, de tantos matrimonios que tienen problemas o que tienen necesidades con sus hijos y que las tomas y los haces muy tuyos y en el día te das el espacio para estar haciendo tefila por ellos, tejilim, y que en la noche te conectas con tu comunidad y haces lo suyo también, lo tuyo propio, que es estar en medio del minyan. ¿Sabe que se está llevando tanto tiempo hacer la lectura de las Kavanot que estamos a punto de separarlas con los que se conecten y dejarles a unos una Kavaná, otros otra Kavaná, otros otra Kavaná, las 5 que tenemos, y que cada quien lo esté leyendo y esté meditando los nombres del Eterno para que podamos abarcar más e involucrar más. Amados, es importante y necesario entender que el Zohar dice que nuestra vida nocturna está relacionada con las energías con las que nos conectamos en el día. Si tú eres ingeniero o arquitecto, pues lo más seguro es que sueñes con planos y construcciones y medidas y no sé qué más cosas, ¿no? A lo mejor algún día sueñas otra cosa, pero es porque te estás conectando en el día con ese pensamiento, con esa acción. Requerimos constantemente relacionarnos con la Torá, relacionarnos con Akadosh Baruj Hu, relacionarnos con los Tehilim, relacionarnos con nuestros Sidurim, relacionarnos con el estudio de la Torá para que en la noche, en la vida nocturna que dice el Zohar que tenemos,
también pueda manifestarse esa energía de luz con la que nos conectamos y podamos tener sueños reveladores que nos puedan ayudar a entender no solamente nuestro ticún o el ticún de los que nos acompañan, sino el quehacer de la vida del día de mañana o el quehacer futuro para nuestra vida. Esa es una de las razones por las que debemos de hacer todo lo que dije, tefilá, estudio, escuchar cantos hebreos, por favor, denle espacio a su vida para la espiritualidad, en medio de su cotidianidad, denle espacio y verán que va a cambiar hasta en eso su sueño. Otra cosa que necesitamos hacer y entender es que nuestras actividades del diario vivir, algunas veces, sino antes de dormir, las analizamos, podemos descubrir averot que cometimos. Debemos de revisar nuestras actividades diarias antes de dormir para descubrir si en el transcurso del día nos perdimos el camino, perdimos la ruta y cometimos alguna verá, alguna transgresión. Si ofendimos inconscientemente a lo mejor. Y sabe que a veces alguien nos habla y estamos tan enfocados en algo que no pusimos atención y eso ofendió a la persona. Y eso ya nos va a traer una mala conexión. Antes de descansar, evaluemos nuestro día. Hagamos una contabilidad espiritual nocturna. En hebreo se llama Heshbon Anefesh. Heshbon Anefesh, que tiene como objeto limpiar las averot del día. La contabilidad nocturna, que no tiene que ver con las palabras ni Heshbon ni Nefesh. Nefesh es alma, y el otro es un análisis de limpieza. ¿Pero de qué limpieza? De las averot. Si lo hacemos y nos empezamos a habituar correctamente todos los días, con una confesión sincera, se abre uno a tener niveles de sueños altos, lúcidos, con mucha luz, con mucho propósito, con mucho destino. Hay una tefilá que está en la midá de Arbit, que se las voy a enseñar el próximo martes, para que no se pierda. Y esa tefilá no solamente nos limpia Heshbon Nefesh de la saberot del día, sino que abre la puerta para la Parnasá. Próximo martes. Jacob, sigamos con el tema. Jacob tenía la verá de haberle robado a su hermano la primogenitura. Y el Midrash dice que no sería lo único que le quitó. Dice el Midrash eso. Dice que no sería lo único que le quitó. No solo le quitó la primogenitura a Esaf, sino también el Midrash dice que cuando llegó el momento de Jacob de casarse y que él se iba a casar con Rachel, Labán lo engaña y le entrega a Lea. El Midrash también menciona que Lea tenía los ojos gachos, caídos, de tanto llorar, porque ella sabía que le tocaba el primogénito de Abraham como esposo para ella. Y el primogénito de Isaac era Esaf, y por eso lloraba. Así que Lea le pertenecía a Esaf y también se casó con Jacob. Y el Midrash dice
que también fue un robo. Ahora entiéndase que él fue involuntario porque a él lo engañaron. ¿Ok? Porque se casa con Lea en lugar de con Rachel, aunque unos días después se casa con Rachel y trabaja otros 7 años por ella. Y esto es una lección de vida. Hay mujeres por las que se trabaja toda la vida. Estoy refiriéndome a la esposa. Y hay mujeres que un tiempo y se pierden. ¿Qué quiere decir esto? La falta de disponibilidad del hombre de trabajar por su relación matrimonial. Para que haya éxito en una relación matrimonial, hay que trabajar en tener éxito con la pareja. Y no me estoy refiriendo a trabajar en lo físico y en lo material. Me estoy refiriendo a tener a la esposa atenta, feliz, contenta, atendiéndola como una princesa, como una reina, cuidándola, viendo por ella, tratándola bien. He oído matrimonios cuando los maridos se expresan, y esta, y este. O sea, no, así no funcionan las cosas. Tenemos que entender que tenemos que cambiar y no somos como son las naciones. Nosotros tenemos la encomienda de cuidar al distingo de la creación. El distintivo de la creación no fue el hombre, fue la mujer. Lo último creado fue la mujer, no fue el hombre. Hay que cuidar a la esposa, a la mujer y tratarla con el honor que merece. ¿Ok? Así que el Midrash nos dice que Jacob tenía en su haber una verá, la de haberle robado la primogenitura. Y luego el Midrash dice que una segunda verá casarse con la mujer que le correspondía a Esau. Fíjense algo, fíjense bien, ni la vejez ni la enfermedad existían en ese entonces, ni vejez ni enfermedad. El Zohar enseña que Jacob fue quien después de ser llamado Israel, le pidió a Hashem que para que el hombre pudiera tener señales de lo que las averot causan emocionalmente en la persona y afectan al cuerpo, se empezaran a manifestar en la edad. Repito, el Zohar enseña que fue Jacob quien después de ser llamado Israel, le pidió a Hashem para que el hombre pudiera tener señales de lo que las averot producen emocional y al cuerpo, se empezarán a manifestar. ¿Ok? Ahora mire, si nosotros miramos en el momento en que le roba la primogenitura a Esaú, cuando va delante de Isaac, su padre, dice que Isaac era ciego. Parece que hay algo incongruente aquí con lo que yo estoy hablando. Parece que no concuerda que sea Jacob el que pide eso cuando su padre está ciego. ¿Era una ceguera física o era una ceguera espiritual? Evidentemente, no. Porque la enfermedad aún no se había inventado. Hashem no la había manifestado. En la antigüedad, las personas iban caminando y si era el momento de partir, solamente se caían y ya. No había una manifestación de enfermedad o de que ya era el momento de partir de este mundo. Los patriarcas fueron los que pidieron a Hashem para que hubiera tiempo que hubiera teshuvá y reconciliación en las familias. Los Jajamim dicen que era enceguecimiento espiritual lo que le producían las palabras de Sab en Isaac, porque Sab era la encarnación de la serpiente original. Recuerden que Sab es el padre de esa corriente reptiliana que está de moda en el mundo,
y que no fue inventada más que por Esaf desde los tiempos antiguos. Rashi dice que esto que estoy mencionando se manifiesta en el versículo 20 y 21 del capítulo 28 que estamos estudiando. Perdón, en la parashá de Toledot, donde dice, Isaac preguntó, ¿cómo es que hiciste tan rápido este guiso, hijo mío? Y Jacob le contestó haciéndose pasar por Esaf, porque el Eterno tu Dios así lo quiso. El gran Rashi explica que Isaac sabía que la palabra Hashem, Dios eterno, jamás saldría de la boca de Esaf. A partir de que Jacob dijo, el Eterno tu Dios así lo quiso, Isaac reconoció que quien estaba hablando era Jacob y no Esaf. Y aún así prosiguió con la bendición. Dice que fue al final de su vida cuando él se dio cuenta que era Jacob quien merecía la descendencia de Abraham y no Esaf. Así que la bendición que le dio a Jacob le ayudó a corregir la ceguera que producía de escuchar la fuerza negativa de Satán manifestada en Esaf. Oiga, esto es algo grave. Lo que produce escuchar la inclinación al Yetzer Hara, ceguera espiritual. Oiga lo que produce oír palabras necias, conducirse con necedad, ceguera espiritual. Cuando bendijo a Jacob, empezó a corregir su ceguera. Isaac. Ahora, fíjense bien. Si se dan cuenta, de los tres patriarcas, al único que no se le tocó el nombre fue a Isaac. Abraham, a Jacob, Israel. Pero a Isaac no se le tocó su nombre. Fue el único que no tuvo cambio en su nombre. Y el Zohar dice que fue por su preferencia por Esaf, porque Esaf representa la encarnación de Satán en el ego de las personas, del ser humano. El Zohar dice que Esaf representa la encarnación de Satán en el ego de las personas. En cambio, Rivka sí podía ver la realidad, no solamente presente, sino futura, y por eso incitó a Jacob a efectuar el engaño. Ahora, ¿era necesaria esta verá? Para entender lo que estoy hablando, es sí. Pero Jacob sabía que tenía que pagar por ella, por esa verá. Razón por la cual, después del sueño de la escalera, en el versículo 16 y 17, dice, Jacob despertó de su sueño y dijo, ciertamente el Eterno está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Cómo? Un hombre que acaba de salir de Beersheba con una estatura elevada espiritualmente, no pudo distinguir, percibir, y todavía dice, tuvo miedo y dijo, qué terrible es este lugar. No puede ser sino la casa de Hashem, puerta del cielo. Dice que tuvo miedo. ¿Sabe a qué se refiere? Dice el Zohar. A la conciencia de la verá que había cometido con quitarle la primogenitura y casarse con Lea.
era el precio que tenía que pagar. ¿Cuál? Tener miedo. Y entonces, es hasta entonces que establece con Hashem el pacto del Maser, en el verso 22. Mire cómo dice. Y esta piedra que he puesto por pilar será la casa de Hashem, y todo lo que tú me des, yo te daré el décimo, el Maser. La Torá registra magistralmente que el Maser no solamente es resultado de la emuná, la fidelidad, sino también que el Maser es una conexión espiritual que genera abundancia. Y 3, el Maser corrige la verá del robo. El Maser corrige la verá del robo. Repito, la Torah dice que el Maser no solo provoca conexión espiritual elevada, también genera abundancia y corrige la verá del robo. Tú dirás, pero yo no robo. Bueno, tú sabrás. Pero si no das Maser, robas. Y a lo mejor, en la cuestión de Gilgul, robaste en otra vida. Y hoy por eso tienes problemas de dar. Porque no quieres hacer el tikkun. Pero la Torah hoy te está hablando. Hoy la Torah te está diciendo que el diezmar no solamente provoca conexión espiritual, generación de abundancia, sino también tikkun del robo. Es importante que entendamos que hemos sido y somos ladrones. Y la mayoría de las veces ni conciencia tenemos de ello. Sin embargo, aquí la Torá está diciendo literalmente, cuando explica que la 10ª parte de lo que recibimos no nos pertenece, le pertenece a Hashem. Esta es una de las razones por la cual el Maser es entregado en la comunidad. El Maser es una obligación. Los 613 preceptos son obligatorios, pero no es el tipo, o no quiero que lo vean en ese sentido. Miren, darle de comer a un pobre es una obligación, es un mandato divino. Dice el Talmud que Abraham Avinu experimentó el dolor de saber que él mismo sacrificaría a su hijo, porque el día que se casó con Sara, no invitó a ninguna persona pobre a su fiesta y a su mesa. Oigan lo que acabo de decir. El Talmud dice y nos revela que cuando se casó nuestro patriarca con Sara, en su mesa no hubo un pobre. Y por eso él experimentó el dolor cada vez que veía pobres. Y a partir de ahí empezó a hacer tikkun. Cuando una vez, toda su vida hizo tikkun. De esa vera. Nadie te obliga a hacer nada que no quieras. Pero si no quieres dar, ese es tu problema. Yo tengo que ponértelo en la mesa y explicártelo. Cuando leemos que algo como la sedaká es una obligación o el maser, es porque el no hacerlo desata una consecuencia dolorosa para nosotros. Muchas veces, amados, muchas veces a la corriente reptiliana, los tatuajes, a eso se refiere en el Zohar, la corriente reptiliana, David.
Perdón, sigo con el tema, ¿ok? Nadie nos obliga a hacer nada, pero cuando leemos que dar es importante, es porque el Hashem sabe que a veces somos indolentes con la miseria ajena y es por eso que nos manda a dar, para quitar esa indolencia. Es cierto, todos tenemos un ticún que hacer y hay gente que viene a experimentar la pobreza como parte de su reparación, pero eso no nos da derecho a nosotros de abandonarlo. Yo tengo que hacer Gesed. El que tiene más debe saber que es un canal para que Hashem otorgue el sustento para otro. Solo así se puede construir una sociedad más justa, más de la era del Mashiach. Estoy hablando de una era mesiánica. La Torah también nos revela que no fue Hashem quien le pidió a Jacob que diera sin padre. Él lo decidió hacer. Lo miró como una obligación a partir de ese momento. Jacob, padre de las 12 tribus, de los 12 hijos, de los 12 príncipes, es como si hubiera firmado un contrato para que sus hijos también lo hicieran y tenemos la obligación de honrar ese contrato que nuestro patriarca firmó. Por eso dice al final, de todo lo que tú me des, yo te daré. Mire, en el judaísmo, cuando un padre muere, sus hijos heredan su fortuna, su negocio, pero también heredan sus deudas, sus compromisos de pago. Este es el compromiso del que estoy hablando. Estamos obligados a pagar la deuda que contrajo nuestro patriarca con el Creador. Pero lo interesante de todo esto es que a cambio de ello hay abundancia. Primero recibimos y luego damos. Si no recibes, no pagamos. Cosa que se diferencia de lo que es el Gesed. El Gesed no hay que esperar tener para dar. Hay que dar. Aunque sea poco, pero hay que dar. Hay que dar para tener. El hecho de que Jacob es el patriarca de la Sefirá de Tiferet, quiere decir que el Maser no es un acto de Gesed, como la Sedaká. El Maser no es un acto de Geburá, o lo doy porque me mandan. El Maser permite el perfecto equilibrio entre Gesed y Geburá. Así que el Maser es un acto que construye Tiferet. Y Tiferet es el centro, el equilibrio de nuestras emociones. Oiga lo que voy a decir. El Maser, dice el Zohar, sana nuestras emociones. El Maser sana nuestras emociones. Después de que hizo el pacto Jacob con Hashem a través del Maser, en el verso 29, perdón, el capítulo 29, en el verso 1, dice, Jacob alzó sus pies y se dirigió a la tierra de los hijos del oriente. Jajamim dice que esto significa que la tierra saltó hacia él y por eso él llegó a Harán en un instante. Es decir, el Zohar enseña de esta parashá que el Maser puso a Jacob
por encima de las leyes naturales. No sé si están entendiendo esto y lo estoy sabiendo explicar. Fíjese cómo dice el versículo 29 del capítulo, perdón, 22 del capítulo 28. Y esta piedra que he puesto por pilar será la casa de Hashem. Y todo lo que tú me des, yo te daré un décimo. Jacob alzó sus pies y se dirigió a la tierra de los hijos del oriente. Esa expresión, alzó sus pies y se dirigió a la tierra de los hijos del oriente, el Zohar dice que la tierra saltó hacia él y llegó en un instante a Harán. En un instante. ¿Qué es esto? Ponerse por encima de las leyes naturales. Dar, maser, te pone por encima de las leyes naturales. La abundancia que nos trae esta porción es la que nos dice en el verso 2. Y vio un pozo en el campo. Vea cómo dice. Y vio un pozo en el campo y 3 rebaños de ovejas paciendo en las cercanías, abrevándose en el pozo, sobre cuya boca había una gran piedra para cubrirlo. Y vio un pozo en el campo. El Midrash nos dice que el pozo comenzó a fluir y el agua se elevó para encontrarse con Jacob y continuó fluyendo durante todo el tiempo de estancia de Jacob en Harán. Recordemos que todos los pozos que existen en la Torá fueron abiertos por Isaac. Por lo tanto, lo que indica estos dos acontecimientos es que si bien Jacob tenía la bendición que su padre le había dado, esta no se había activado aún. No estaba activa aún. Es después del sueño de la escalera y del pacto del Maser que comenzó a fluir la prosperidad, resultado de la verajá que le dio Isaac Avinu a Jacob, nuestro patriarca. El acto del Maser también está asociado con el matrimonio. Escúchenme, por favor, porque luego las mujeres en su facultad tienen el tikkun, pero hacen lo mismo que el esposo. O sea, nada. La parashá de Toledot, al final, vemos que después de la bendición que Jacob recibió, Isaac y Rivka lo mandaron a Padam Aram para encontrar esposa. Seguidamente, nos dice el capítulo 28 en el verso 11 lo siguiente. Jacob tomó de las piedras del lugar para su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y luego dice, Jacob se levantó muy temprano por la mañana y tomó la piedra que había empleado de cabecera, la puso por pilar y derramó aceite en ella. Es decir, antes del sueño eran varias piedras, después del sueño era una sola piedra. La Gemara dice que había 4 piedras, una por cada esposa que tuvo Jacob. Esta es la aplicación por las 4 piedras. Una por cada esposa que tuvo Jacob, y que luego del sueño se fusionaron en una sola. ¿Qué quiere decir esto? Si bien al principio se dice que Jacob tuvo 2 esposas y 2 concubinas, está escrito que él le dio la misma posición a todas, como si fueran una. Así que durante toda la historia encontramos a 4 esposas. Esta piedra es la base sobre la cual se erigió el templo. Esa piedra está en la base donde se construyó el templo. El Zohar dice de Jacob y de la escalera
Es la historia de la vida del hombre. Una casa se levanta con 4 columnas y la mujer representa a la casa. La mujer es el receptor o la vasija. Todo el capítulo de la escalera de los ángeles, de la percepción de Jacob, concluye con un acto físico de dar, llamado Maser. Déjeme, voy aterrizando para terminar. Jacob nos está diciendo que el Maser es lo que forma la vasija de recepción y que esta relación entre la espiritualidad y la materia, entre lo físico y lo metafísico, es decir, lo espiritual, es lo que levanta las columnas de nuestra existencia física, por lo cual es necesario el Siduj, la unión de lo masculino y lo femenino. Y voy a terminar diciéndoles lo siguiente. Esta parasha es extraordinaria porque nos augura una vida de abundancia y de amor por cumplir un precepto. Dar el Maser. Me despido con esta frase. Sol sein aguarme it. Que en Yiddish el Baal Shem Tov decía que seas un judío, un hombre o una mujer cálida, ni tibio ni frío, cálido. Gracias. Gracias a todos que se conectaron, que están con nosotros. Les invito a dar Maser, a dar Sedaká. Como dice el Mishlei, la Sedaká salva de la muerte. Y el Rab Gisbur enseña que la grande es la Sedaká que acerca la redención. Yo le añadí, cuando des, recuerda decir estas 2 frases. Grande es la Sedaká que acerca la redención y la Sedaká salva de la muerte. Y enséñale a toda la familia a dar cada día. Shabbat Shalom. Los espero mañana a las 9:40, 9:30, despuesito de las 9:30, para que saquemos juntos la Torá. Recuerden, todos los que participan con sacar la Torá y hacer una aliyá, tienen que mandar su sedaká. No lo olviden. No lo olviden, por favor. No se priven de bendiciones, de ser bendecidos. Shabbat Shalom, y que la luz de este Shabbat inunde su corazón, provoque fidelidad y mucho ahabá en su casa. Shabbat Shalom para ti.